Contextos y vamos a recibir a nuestro primer invitado. La voz de los protagonistas en Contextos. Está con nosotros Raúl Samaniego, vocal ejecutivo de la 06 Junta Distrital del INE. Con él vamos a hablar de cómo quedarían las juntas distritales y el riesgo de perder fuentes de trabajo con el famoso Plan B. Muchísimas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Manuel Cerrato, Arturo González, Marcela Paman, y saludamos. Y bueno, atentos a las disposiciones. Por lo pronto ya dijeron que van a estarse moviendo de las sedes que tienen ahora. No sé si sea por una cuestión de rentas, por eficientar el gasto o que sea lo que suceda. Pero bueno, ya tú nos estarás comentando qué es lo que pasa. Buen día antes de que todo, a todas y a todos. A ustedes, saludos, muchas Raúl, gracias por la invitación para venir aquí a platicar este tema un poco escabroso del llamado Plan B. Mira, sobre los inmuebles, aquí lo principal es que el Plan B, entre otras cosas, menciona que los módulos de atención ciudadana se instalarán en inmuebles del dominio público, que es inmuebles que estén en las presidencias municipales, no imagino escuelas, no sé, solo dice inmuebles del dominio público. Obviamente los módulos de atención ciudadana ocupan gran parte del espacio de nuestros edificios. Tendrían que cambiar de lugar, tendrían que reducir los espacios, lo que implicaría se supone que va a ser para un ahorro, pero los módulos donde se instalarían, no sé si conocen, creo que han ido a tramitar las credenciales, son espacios muy amplios. Tenemos alrededor de 10 equipos. Por la cantidad de personas que atienden. Por la cantidad de equipos que tenemos, les llamamos estaciones de trabajo para tramitar la credencial. Por ejemplo, aquí en la Plaza Jumbo tenemos alrededor de 10 equipos, todos conectados a internet, a una red. No creo que algunos edificios públicos tengan la infraestructura para albergar este tipo de módulo de atención ciudadana. Ajá. A eso se refiere más o menos ¿Y eso lo van a hacer? ¿Tienen un plazo para hacerlo? Tienen el plazo, según los transitorios del Plan B, es al 1 de agosto de este año. Ya debe estar toda la reestructura que menciona el Plan B, desde personal, inmuebles y ahorros que se van a hacer, separación de fideicomisos, etcétera, etcétera. Sí. Oye, Raúl, es que eso de que se instalen en edificios públicos de entrada, o sea, se supone que la ciudadanización del INE es uno de los avances como para que de pronto esté un módulo, una oficina en un anexo de una presidencia municipal o de un palacio estatal, o sea, es muy contradictorio a lo que ha venido representando el INE, ¿no? Claro, sobre todo es muy delicado por la protección de datos personales. Ustedes saben que el INE tiene padrón electoral con nombres, domicilios, las huellas digitales, etcétera, de los ciudadanos, y creo que es muy peligroso que estén nuestros datos personales en estos edificios. Y la complicación operativa que eso pudiera representar. Exactamente, y aparte, como les comentaba, se necesita conexiones de red, internet, aire acondicionado para mantener los equipos refrigerados, y no creo que, la verdad, que tengan las medidas necesarias las instituciones de la presidencia, no sé, dice del gobierno federal, estatal y hasta municipal. Raúl, ¿sí se puede o no se puede operar desde edificios públicos? O sea, yo ya entiendo las indicaciones negativas, o sea, aquello que implica en materia de riesgo, pero ¿sí se podrá hacer? O, digamos, en algún momento el INE se vería impedido de ofrecer el servicio adecuadamente a los ciudadanos, que por lo tanto pudiéramos ampararnos porque se están violentando nuestros derechos de acceso a un instrumento tan básico como es la credencial de elector. Mira, pues la verdad, sí se podría, pero no con la misma calidad y los estándares de atención que ya tenemos nosotros en los módulos de atención ciudadana. Sería un retroceso. Cuando comenzó el INE, antes IFE, con el IFE, sí se instalaban en escuelas y en edificios del dominio público. Así comenzaron. Porque no había todavía infraestructura. Pero no se utilizaba el internet, se hacían, de hecho, a mano. Posteriormente en computadora, pero no era necesario que estuvieran conectados a internet. Sí se podría, pero obviamente te digo, no habría la infraestructura para instalar tantos módulos. Creo que la atención a la ciudadana requeriría mucho, sería un grave retroceso todo el avance que se ha tenido.
ya nuestros módulos de atención ciudadana aquí en Coahuila tenemos la certificación ISO 9000 del sistema de gestión de calidad, bueno, porque tenemos estándares ya de atención al público. Y imagínate, si así a veces regresa, la gente reniega que no hay lugar para sentarse, etcétera, etcétera. Imagínate llegar a un edificio, un pequeño cuarto, un salón de clases, pues además sería con las completamente... condiciones climáticas de la ciudad, ¿no? Que habría que considerarlas. Igual le digo, tenemos pues nos ha costado, la verdad nos ha costado ir realizando, son muchos trámites para rentar locales, para adquirir equipo, para pedir aire acondicionado, para pedir sillas, mobiliario, etcétera. Son muchos trámites, no es sencillo, y creo que hemos avanzado demasiado en eso para tener este retroceso, que creo que es de las cuestiones que más afecta a la ciudadanía, dependientemente de cuestiones orden electoral y operativas. Claro. Ustedes tienen una comunicación directa con el INE nacional, supongo, y hay algún tipo de recomendación en relación a las personas que pudieran dejar de prestar sus servicios al INE dentro del marco del Plan B, es decir, de ir preparando a la gente para despidos, que no es otra cosa. Mira, así como que nos den indicaciones, no, pero sí hay una clara intención, o lo ha comentado nuestro consejero presidente del Consejo General, el doctor Lorenzo Córdoba, que se impugnarán todas las decisiones del Plan B. O sea, nosotros como personal del instituto, obviamente podemos ampararnos sobre estas medidas del Plan B. Hay algunos otros... ¿Cuánta gente labora en el INE aquí en los módulos que están instalados en Torreón? Mira, la verdad, hablaré por mi distrito, pero podemos hacer un promedio. Aproximadamente son 20 personas en cada distrito, son 7 distritos. Los 140 ¿Cuántos sobran, Raúl, de esos? Mira, de los módulos de atención ciudadana, el Plan B no habla nada del personal. De hecho, hasta en un transitorio dice el número de módulos de atención ciudadana permanecerá igual, será el mismo. El número, no dice en cuanto al equipo, personal. o en cuanto personal. Sí, es muy ambiguo todavía el Plan B en lo que menciona. Nosotros, todo lo que comentamos, expresamos o venimos a platicar a la ciudadanía es sobre lo que dice específicamente el Plan B. Por ejemplo, que en las juntas locales solamente habrá 3 vocales de 5 que son, más a otro personal del servicio profesional electoral que hay en las juntas locales, aproximadamente son 10, quedarían 3. En las juntas distritales somos 6 miembros del servicio profesional, dice que solamente quedaría un vocal operativo, pero no dice cuál, ni por qué, ni quién, ni cómo se elegirá. Serían 5. ¿Y cómo están ustedes? ¿Tienen algo de incertidumbre en todo esto que está sucediendo? Es decir, ¿cuál es el ambiente de trabajo que tienen ahora? Claro que sí, hay mucha incertidumbre. Te mentiría si te dijera que no. La ventaja, entre comillas, de nosotros es que estamos en proceso electoral y la verdad tenemos mucho trabajo aquí en Coahuila, como en el Estado de México, y nos entretiene un poco. De hecho, comentamos cómo estarán los demás estados. A lo mejor ellos sí están el trabajo da más poco espacio a la grilla, ¿no? A nosotros sí, ahorita sí en Coahuila. Pero ya es que esto no es grilla, pero estamos en bueno, nada que ver. por decir, ¿no? Raúl. De hecho, Raúl, había dicho el secretario de Gobernación hace unos días, Adán Augusto López, incluso en la mañanera hizo el cálculo por vocalías y dijo que serían solamente 1,264 vocales del INE que serían despedidos. Sin embargo, luego quienes expresan desde el instituto en diferentes puntos del país, pues dicen que no. Incluso el vocal de Coahuila, José Luis Vázquez, había dicho que a lo mejor el volumen de despidos rondaría un 85% del servicio profesional. Entonces, hay como que diferentes lecturas, quizá por esto que señalas, por la ambigüedad del Plan B en cuanto a los trabajadores como tal. Entonces, ¿dónde está más próximo a la verdad? ¿Lo que dijo el titular de Segov de 1,264 o lo que se dice desde las vocalías de los estados que podría ser hasta el 85%? Sí, mira, porque el INE, nosotros hablamos sobre lo que dice el Plan B. Dice, se quedarán estos vocales. Ajá. Y de los demás personal no dice nada. No dice nada. De hecho, dice, la estructura se reducirá al mínimo. Sí, exacto. La estructura
La mayoría son casi 17,000 ¿Quién decide trabajadores del qué INE. es el mínimo? Exactamente. 2,000, somos aproximadamente 2,700 miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. O sea, el mínimo puede ser 1. Para 17,000 más o menos personal del INE, o sea, no creo que reduciendo los 1,500 sea una estructura mínima. Claro. Nosotros nos vamos sobre lo que dice el plan B. Ujú. Dice 3 vocales en las juntas locales, 1 solo en las juntas distritales. Más la reducción que haya en las oficinas centrales con las funciones de direcciones ejecutivas. Porque tampoco Eso. quedaría claro el tema de las reubicaciones, ¿verdad? Porque dijo el secretario, la ley obliga a que sean reubicados en otras áreas quienes formen parte del servicio profesional de carrera, en otras áreas del propio instituto. Las direcciones, que por ejemplo ahora se compactan en 7 y antes eran 16. En el caso de los despidos son básicamente 64 vocales de las juntas locales y 1,200 vocales de las que se llaman juntas auxiliares. Si nos pudieras explicar esto, Raúl, las juntas locales, las juntas auxiliares, ¿qué son? ¿Cómo trabajan? Bueno, mira, primeramente quiero comentar sobre la declaración del secretario de Gobernación, Ajá. que dice, los miembros del servicio profesional se reubicarán. Ajá. Y dice, los vocales serán despidos. Todos los vocales somos miembros del servicio profesional. Exacto. O sea, pues ahí Hay una contradicción. hay una clara contradicción. Además, cabe aclarar, dicen que somos la burocracia dorada. Creo que los vocales no aplica porque todos nosotros no escogimos el puesto, no llegamos por recomendaciones, todos llegamos por un concurso público abierto, una convocatoria nacional, participamos en exámenes, entrevistas psicométricos, etcétera, etcétera. Nosotros ya estaba, ¿verdad? El puesto, si vas a concursar, pagan tanto, pues nosotros concursamos y afortunadamente llegamos. Creo que no aplicaría a nosotros como burocracia dorada a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. Cabe aclarar que los consejeros, el secretario ejecutivo, los directores ejecutivos no son miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, pero los vocales sí. Ahí sí no son elegidos como ustedes han sido elegidos. Nosotros no fuimos elegidos, fuimos producto, ganamos el puesto, el cargo de una convocatoria abierta. Exacto, hay una concurso gran público. diferencia. Ahora, ¿qué hace un vocal? ¿Por qué es tan importante la figura del vocal? Mira, hay 5 vocales en una junta distrital. 5 vocales. Un vocal es el Registro Federal de Electores, que es el encarga de coordinar los módulos de atención ciudadana, entrega de la credencial, integración del padrón, depuración del padrón, etcétera, etcétera. Un vocal de organización electoral, que es el carga de materiales y documentos electorales, instalación de casillas, adecuamientos, equipamientos, etcétera, etcétera. Y un vocal de capacitación electoral, que es el que se encarga de integrar las mesas directivas de casilla, la educación cívica, busca a los ciudadanos, los capacita a las y los ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla, entre otras actividades, por ejemplo, la consulta infantil y juvenil, el parlamento infantil y demás, cuando no hay elecciones. Cabe aclarar que en Coahuila casi todos los años tenemos elecciones. Y un vocal secretario, que es el representante legal, es el encargado del área administrativa, de lo contencioso electoral, de transparencia y de cuestiones jurídicas. ¿Y si ganan mucho? Y un vocal ejecutivo, que es como su servidor, que es el que claro, coordina a todos sí, los vocales mucho. Y toda la junta. Pues no sé qué tanto es mucho. Dijo el secretario de Gobernación que van de 40,000 a 70,000 mensuales. Frutos puede ser, pero menos impuestos. Ya. Queda mucho Los más. vocales son las cabezas de estas estructuras que llevan a cabo eso que acabas de mencionar, ¿no, Raúl? O sea, son, Sí, digamos, claro. son bajo su cargo está que se cumplan esos lineamientos, ¿no? Estamos hablando de la participación, de la organización electoral, etcétera, ¿no? O sea, ellos digamos, fungen como una especie de directores. Sigamos ahí como jefes de un departamento. De un departamento. De una área. Bueno, De Raúl, un área, nomás el nombre les decimos, o nos dice el Instituto Nacional Electoral, vocales. Sí. ¿Tú militas en algún partido político? No, de hecho es uno de los requisitos para ser miembro del servicio profesional, no estar ni haber estado afiliado en algún partido político, mucho menos ¿Y militar. ¿Te paga el PRI, el PAN, el PRD, Morena, Movimiento Ciudadano? ¿Te pagan a ti? Claro que no, nosotros miembros del servicio profesional
como su nombre lo indica, somos miembros de un servicio profesional de carrera. Nosotros venimos, la mayoría, yo entré en el Instituto Nacional Electoral Servicio Profesional en el 2011, pero al INE antes IFE desde el 2000, casi saliendo de la escuela. O sea, no tenía tiempo de estar en ningún partido ni simpatizar. Siempre he estado en el INE. Porque hay gente que dice abiertamente que el INE es el instrumento del PRI, del PAN, del PRD y demás, ¿no? O sea, lo han dicho abiertamente. Claro, es muy fácil declarar, pero no dicen cómo. Por ejemplo, dicen este plan B, evitará los fraudes. ¿Cómo evitará los fraudes? O sea, es un decir, evitará cómo. A ver, dime cómo mejorará las elecciones este plan B. A lo mejor sí habla ahorros, no lo dudo, pero a costa de qué. Creo que el costo-beneficio no vale la pena. Sobre todo que la intención siempre es mejorar y no retroceder. Ese es el tema. Y luego se dice también, Raúl, que la implementación del voto 100% electrónico puede dinamizar el proceso de votación, puede abaratar costos, puede ofrecer resultados más fiables. Pero luego hay quienes lo ven al contrario, quienes dicen, no, un sistema electrónico podría ser más vulnerable en temas de la alteración del resultado, sería más caro por los dispositivos electrónicos y todo lo que implica operativamente. ¿De qué lado pudiera haber más razón en ello para no irnos a los extremos de que sí o no sería aceptable o viable? Mira, pues el voto electrónico obviamente sí abarataría los costos, pero para comenzar, la democracia en México es muy cara. ¿Por qué? Por la desconfianza de los partidos políticos. Sí, pero creo que tendrían desconfianza entre ellos mismos. Entre ellos mismos, exactamente. Ellos hacen las leyes y luego ellos mismos son los que la violan y desconfían de ellos. Cabe aclarar que el plan B hasta menciona que el Instituto Nacional Electoral no deberá avanzar en el voto electrónico, que deberá colaborar el CONACYT, creo, y deberá esperar para que se implemente, creo que en 5 años, cuando nosotros, de hecho, ya en estas elecciones vamos a tener nuevamente la prueba piloto para el voto electrónico. Creo que el voto electrónico sí va a traer los costos, pero no sé qué ustedes saben, o nuestro auditorio, que en algunos países ya se ha implementado y se han regresado al voto tradicional. Algo ha de haber. Yo creo que sí es una buena medida. Yo estoy a favor del voto electrónico en urnas, voto electrónico presencial, a lo mejor no tanto por internet. Hay varias cosas maneras de emitir el voto electrónico, pero la desconfianza en México es muchísima. Si así con las actas firmadas por ciudadanos y ciudadanas que cuentan los votos desconfían y hasta le dicen que hacen fraude, ciudadanos y ciudadanas que son nuestros vecinos, imagínense por voto electrónico, creo que sería más fácil desacreditarlo. Claro. Muy bien. Raúl, nos da mucho gusto haber podido platicar contigo. Creo que para cerrar podemos hablar de la participación del INE en la próxima contienda electoral de Coahuila. La parte que a ustedes les corresponde abordar y atender. Para esta manera también dimensionar la importancia de la autoridad electoral. Sí, claro, como les comentaba, nosotros ya estamos en pleno proceso electoral. Ya nuestros funcionarios y funcionarias visitaron aquí en Torreón y en los distritos 5 y 6 a todos los ciudadanos que fueron sorteados, aproximadamente 82,000, así los que ya los visitaron a todos. Estamos en proceso de notificación, porque una cosa es visitarlos, pero a veces no los encontramos, para capacitarlos y que puedan fungir como funcionarios de mesa directiva de casilla. Cabe aclarar que el plan B también pretende reducir el periodo para visitar y notificar y capacitar a los funcionarios de mesa directiva de casilla, que obviamente sería contraproducente, aparte de reducir a los ciudadanos sorteados del 13%, que es ahorita de la lista nominal, al 10%. Si con el 13% batallamos para tener a los ciudadanos necesarios para estar en las casillas, con el 10% sería más difícil, serían otras de los contras que tiene el famoso plan B. Pero nosotros estamos trabajando, decimos, vamos muy avanzados ya en la visita, notificación y capacitación a las y los ciudadanos que fueron sorteados. Los módulos de atención ciudadana siguen operando. Vamos a entregar credenciales hasta el día 17 de abril. La ciudadanía que
que realizó el trámite, favor de acudir por ellas, ya están en los módulos de atención ciudadana, favor de acudir porque después del 17 de abril se resguardarán y no podrán votar y no tendrán su credencial ni como medio de identificación hasta pasando el 4 de julio. Sí, y por último, el último comercial que voy a hacer, estamos haciendo reimpresiones para las personas que se les perdió su credencial. Le llamamos nosotros reimpresión de credencial porque la credencial es exactamente igual que la que tienen. Misma foto, mismos datos, misma vigencia. No afecta a la lista nominal, es igual. Al que se le perdió, se la robaron, le extraviaron o tiene un deterioro grave, puede pasar a los módulos de atención ciudadana a realizar el trámite hasta el 19 de mayo. Tienen para tramitar una reimpresión de credencial. Y una última pregunta, Raúl. Ustedes como funcionarios del INE, ¿qué opinión les merece las concentraciones que ha habido en apoyo a la institución? Pues mira, la verdad sí es un aliciente que la ciudadanía nos apoya no tanto solo al Instituto Nacional Electoral, sino yo creo que a la democracia en general. Creo que es un aliciente, sí, la verdad sí nos da ánimo, sobre todo las grandes concentraciones que hubo, por ejemplo, en la Ciudad de México. Aquí en Torreón creo que también estuvo muy bien la cantidad de personas que asistieron a las concentraciones. La verdad sí nos da alientos para seguir trabajando, que la verdad es lo único que podemos hacer nosotros como personal del Instituto Nacional Electoral, seguir haciendo nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho. Claro. Muy bien. Estuvo con nosotros Raúl Samaniego, vocal ejecutivo de la 06 Junta Distrital del INE, a quien le agradecemos muchísimo su presencia. Gracias, Raúl. Muchas gracias, muy buen día a todas y a todos y bonito inicio de semana. Gracias. Igualmente, Raúl. Las 8:04. Haremos pausa, regresamos ya.